¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga, Dios los guarde, Dios los prospere, Dios los levante y Dios los restaure en el nombre de Jesús. Hoy les voy a predicar, les voy a enseñar un poquito sobre la palabra de Dios. Dice así en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, de nuestra ley máxima y de la ley máxima del cristianismo. Dice así la palabra, hermanos. La palabra de Dios siempre será vigente en estos tiempos, que en estos tiempos de nuestra actualidad. Por eso es que tenemos que tener muy en cuenta lo que está escrito. Mire que dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, mis hermanos. Mejor vamos a la chiquita. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos dio o quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. De modo que el que está en Cristo es nueva criatura, dice la palabra de Dios. Que Dios estaba en Cristo, sí, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y como profeta nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo Jesús, reconciliaos con Dios. Dice la Escritura. En pocas palabras, la palabra de Dios dice así. En pocas palabras, la palabra de Dios dice así. Que el que acepta, reconoce a Cristo es nueva criatura. ¿Y por qué nueva criatura? Porque cuando no tenía a Cristo, cuando no tenía a Jesús, estaba perdido en sus delitos y pecados. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Y estaba muerto. Estaba rumbo a la condenación. Estaba rumbo al infierno. Y de ahí que pues cuando decidió por medio del Espíritu Santo, dijo: yo creo a Jesucristo. Yo creo al Dios Todopoderoso. Yo creo al que hizo el que hizo el cielo y la tierra. Por eso es que dice la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si yo como profeta estoy diciendo: vuélvanse a Dios, para que no venga juicio, castigo sobre ustedes, porque ciertamente viene juicio, viene castigo a aquellos que están en oposición con Dios.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sí, porque había una cisma, estaban separados entre Dios y la humanidad. Es como que estuvieran divorciados, como que estuvieran separados. Hay una cisma, hay una división. Y de ahí que Jesucristo vino a poner ese enlazamiento. Solo Jesucristo vino a poner ese enlazamiento. Jesucristo vino a poner la tabla para que puedas pasar. De ahí que dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, dice la palabra. Así que yo tengo un trabajo muy importante aquí en la tierra. Antes de que yo siga trayendo juicio, tienen que reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Tienen que reconocer a Cristo Jesús, que es el Rey. Tienen que volverse a Dios. Porque de lo contrario están caminando en oposición con Dios. Y si estás en oposición con Dios, puro maldición hay en tus manos. Todo lo que tú destruyes es de maldición, es de juicio. No prospera. Porque estás rumbo a la condenación. Estás en oposición con Dios. Y la única manera para quitar tu saladez, tu maldición, es que pidas perdón a Dios y reconozca tus pecados y camines en el camino de Dios. Y que reconozcas a Cristo Jesús como el Rey y Salvador del mundo. Y de ahí que yo como profeta, dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo soy embajador de Cristo Jesús. Como si Dios rogase por medio de mí. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios antes de que venga peor los tiempos finales. Así que, como profeta, como un ministro de Jehová, de alguna manera Dios les provee sus necesidades. No sé si han dado cuenta cómo un profeta de alguna manera tiene respaldo de parte de Dios. Y aparte de eso, les voy a poner un ejemplo. Un embajador de un país, cuando va en otro país, en otra región, tiene que representar a un país. Pero ese embajador tiene que hablar bien de ese país, y el país en consecuencia se dedica a proveerle sus necesidades, lo que le haga falta. Ese embajador, como está representando un país, le va a mandarle dinero, recursos, liquidez, comida, vestidos, departamento, casa en ese país donde se va a alojar por hablar bien de un país. Lo mismo pasa aquí con el ministerio profético. El que está en ese ministerio profético, como le sirve a Dios, de alguna manera Dios le va a proveer lo que necesita. Por eso es que ¿qué tienen que hacer? Entonces, reconocer a un profeta de Jehová para que les vaya bien. Dios quiere reconciliar al mundo por medio de Cristo Jesús, porque si no se convierten, van rumbo a la condenación, van rumbo al infierno. Y en ese hay mucha gente que dice que como le va mal aquí en este mundo, dice que ya es el infierno. No, señor, ese no es el infierno todavía. El verdadero infierno te vas a enfrentar cuando todo el ser humano, Dios lo llame a entregar cuentas en el tiempo final. Si una persona, una mujer le va mal en este planeta hoy por hoy teniendo vida, es consecuencia de sus decisiones, consecuencia de sus pecados, consecuencia de sus delitos. Pero no es todavía el infierno. Viene todavía el infierno real, donde cada ser humano va a dar cuentas delante de Dios. Porque Dios no se juega. Con Dios realmente es Dios. Con Dios ha establecido claramente los mandamientos, estatutos, decretos aquí que hay que obedecer. Por eso es que mucha gente no va a pasar en la segunda venida de Jesucristo, incluyendo apóstoles, pastores, porque jugaron, pisotearon, minimizaron, diluyeron, torcieron la palabra de Dios. Muchos van a quedar reprobados. Por eso es que lucha por tu vida, lucha por tu salvación. No te vayas hacia la condenación, porque Dios quiere bendecir a aquellos que se reconcilian con Jesucristo y que le pidan perdón. Si ha cacheteado a alguien, que le pida perdón. Si alguien le ha robado, que regrese lo que robó. Si a alguien le deben una honra, reconocerlo, su honra,
Y si hay alguien que, si se puede resarcir ese daño, reconózcanlo. Porque de lo contrario, se van rumbo al infierno. Yo soy el profeta Juan, que Dios los bendiga, que los guarde, que los prospere en el nombre de Jesús. Amén.